Los periodistas. Aquí estamos como cada semana, grabamos los lunes, aunque el programa lo subimos a las redes los martes. Los martes, así Maestro es. Noé Ixbalanque Bautista y demás hierbas. Así es. Pues Echarle agua a mi mate porque si no, no se va bien. claro, Está poniéndose de moda el mate. pues Argentina tiene lo suyo. Argentina y Uruguay también Fíjate toman que mate allá, ¿no? sí, pero el árbol, que me ensucié tú. Mira. De mate. Los argentinos sí, los uruguayos, que no lo siembran pero consumen muchísimo. Paraguay, que es de donde viene el árbol, de hecho el nombre genérico del árbol de la hierba mate es paraguaya, no sé qué, o sea, es originario de ahí, pero se da muy bien en algunas partes de Brasil, en algunas partes en Argentina, pero se consume mucho en el cono sur, pero los uruguayos consumen una barbaridad de mate, ¿eh? Sí, es. Sí. Así como nosotros el café, para ellos es el mate. Ándale, sí que ¿No? es un intermedio, leía yo el otro día sobre esto, es un intermedio entre el café y el té. O sea, el café tiene cafeína, el té tiene teína, y el mate, Pues mateína. mateína, es en serio, sí. ¿Ah, sí? Sí. Entonces es un intermedio que no es tan elevado como la cafeína, ni tan bajo como el de la teína. En fin, En fin. yo me lo bueno, bebo en las mañanas en ayunas, es amarguito. Es me amarguito, cae muy sabe, y bien. te da como energía y cosas, ¿no? Exactamente. Pues ya medio tocabas el tema antes de empezar a grabar, pues lo que sucedió este fin de semana en Orlando, Terrorismo islámico. así es, que por lo menos en el discurso del presidente Barack Obama, que lo pronunció algunas horas después de ocurrido el suceso, refiere a tres cosas y quiero centrarme en una de ellas, creo que es lo que más se está mencionando en las redes sociales. Mencionó que, por un lado, el problema doméstico de los Estados Unidos, de tan fácil que es adquirir armas, ¿no? Sí, que con el tema, eso es una campaña de él sí, desde hace tiempo, ¿no? Sí, contra la Asociación del Rifle. Ese que son es los republicanos, o sea, además, básicamente, ¿no? Sí. Otro es que fue un acto de terrorismo, ¿no? Por el nexo que tiene el... No, ya hay una reivindicación. Ajá, ya. ISIS Es que cuando también ya dijo, él etcétera. hizo el anuncio fue el mismo día del evento. Ajá. Ayer y hoy en la mañana, ayer sale el dato del padre, del chico que fue el autor material y se supone también De origen intelectual, afgano. de origen afgano. El padre sale en un video representando al presidente de Afganistán, hablando en árabe, etcétera, todo el rollo de la formación islámica y demás. Pero el Estado Islámico ya sacó un comunicado oficial donde reivindica el acto. Y el otro tema, que es el que yo me quiero más bien referir, es al que también fue un acto de odio en contra de la comunidad lésbico-gay, ¿no? Porque dentro del Corán no se acepta el tema de la homosexualidad. Y... O sea, se le considera uno de las muestras del deterioro de la civilización occidental. Entonces, en el Oriente, entre los musulmanes, no solo entre los más radicales, en términos generales, el Corán desecha el tema de la homosexualidad. Y esto por lo tanto de las lesbianas también, claro, ¿no? Esto viene mucho al caso por haber sido una cuestión de odio hacia las diferencias sexuales, ¿no? Y a la práctica de las diferencias sexuales, básicamente porque se trató de un centro nocturno exclusivo para personas de la comunidad lésbico-gay. Esto viene mucho al caso con la reciente polémica que se reencendió sobre la legalización del matrimonio de personas del mismo sexo, que está ahorita esa discusión en algunos estados, entre ellos Puebla, ¿no? De si se acepta o no se acepta
por un lado en el marco de la ley y por otro lado en el marco social, ¿no? Y hay muchos grupos muy conservadores que se manifiestan en contra, y lo que estamos viendo ahí, que detrás de esta manifestación en contra es como un discurso de odio, ¿no? Y aquí es donde me quiero referir de lo que hemos estado hablando en varias ocasiones, que vivimos en una sociedad de odio en donde vemos la diferencia y no la coincidencia. Independientemente de lo que motivó a la persona que perpetró la masacre en Orlando, por razones religiosas, por razones de su religión, de la parte del Corán, en el lado occidental, en nuestra sociedad y también, de la yihad, ¿no? Que es como la esta guerra sagrada para ellos, ¿no? Exactamente, la guerra santa. Pero también de este lado hay un sector muy fuerte, muy conservador, que tampoco acepta esto y también tiene al menos un discurso de odio en contra de las personas con diferencias sexuales, ¿no? Es decir, con preferencias sexuales diferentes a lo que se considera como lo tradicional. Y más allá de lograr una sociedad armónica, esto está creando acontecimientos como el de Orlando. Si bien en México no ha sucedido todavía, parece ser una masacre en contra de esta comunidad, sí hay casos aislados, y en Puebla tenemos uno muy famoso de una activista transexual que fue asesinada, Agnes. Claro, el caso de Agnes. Sí. Que finalmente no se ha resuelto ese crimen, Ni se ¿no? resolverá. Porque pues detrás de todo esto está este odio hacia las personas diferentes en general y en particular a las que tienen preferencias sexuales diferentes, ¿no? No podemos nosotros transitar a una sociedad madura si no entendemos al otro como diferente, pero también como semejante. Es decir, hay más semejanzas en una persona con diferencias sexuales diferentes, con diferencias sexuales, con preferencias sexuales diferentes, en un homosexual, en una lesbiana, porque para empezar son seres humanos, sienten al mundo igual que nosotros, tienen ideas igual que nosotros, lo único que tienen diferente es su preferencia sexual, y ya, ¿no? Pero también tienen una idea de sociedad. No es lo único, ¿no? Porque ese sería, digamos, la raíz, ¿no? de la diferencia, si quieres establecerlo como diferencia, que finalmente los sexólogos, los psicoanalistas, los psiquiatras, los médicos no mucho, según la formación, ven el tema de la preferencia de hombre-mujer en relación a la sexualidad en términos amplios. O sea, la sexualidad es una. Sí. No es una sexualidad del hombre, una sexualidad de la mujer. No, es una sexualidad, es una sexualidad de la especie. Es la especie humana. Es biológico. Ese es el tema, fíjate. Pero la consecuencia posterior es el tema cultural, ¿no? Así es. O sea, se desarrolla toda una cultura en relación a la preferencia y a las comunidades, y los países más desarrollados los aceptan, o se aceptan entre ellos, sean o no lo sean. Y la cultura, el arte, la gastronomía tienen una inyección tremenda. Se habla del dinero rosa, por ejemplo. Claro, ¿no? Y además que uno de los temas financieros en cuestiones de mercadotecnia es política, un gran... Y de política también están metidos en la política. Sí, y son muy activos en algunos países como Inglaterra, por ejemplo. Sí, en Holanda, en Francia. Políticamente, activos políticamente, ¿no? Sí, claro. Pero finalmente bueno, también... en México también, pero no salen del closet. No salen. Ese es otro asunto. Pero finalmente fue una decisión, es una decisión consciente o inconsciente, pero es una decisión. Si nos atenemos al tema cultural, finalmente lo cultural es un constructo humano. Sí, ¿no? Claro. No es algo natural, pero que tiene sus raíces también en lo natural biológico, que en este caso es la parte de la sexualidad. Y no solamente ocurre en las sociedades modernas, desarrolladas. Yo un día, pero un día le hice una pregunta a alguien que criticaba mucho el tema de la homosexualidad, una persona más o menos de mi edad, tal vez un año mayor o menor.
muy metido en temas religiosos, muy metido pues podría decirse la derecha, ¿no? Ujú. Y hizo una declaración muy fuerte, tenía alguna representación en la iniciativa privada, entonces hizo una denuncia, una declaración muy fuerte contra los homosexuales, Ujú. casi diciendo que deberían de mandarlos al Batán, al Ujú, al hospital, manicomio. porque estaban enfermos, ¿no? Que eran personas enfermas y que como tal pues necesitaban un tratamiento. Entonces yo escribí una columna, evidentemente criticando su posición, ¿no? Como es de entenderse en La Razón. Y bueno, pues éramos, porque creo que ya desde entonces no, y me contestó Muy fuerte. muy violento, ¿no? No por la misma vía, sino en lo personal. Entonces él se basaba en que la iglesia había dicho que la homosexualidad era una enfermedad. Y yo pues le mandé un dato ahí, dándole el dato de la Organización Mundial de la Salud y de los expertos en pues sexología, de los psicoanalistas. Desde el año 1980 y algo, a la homosexualidad no se le considera una enfermedad por la Organización Mundial de la Salud. Sí, de hecho Sí. no han encontrado No ningún o sea, hubo una elemento época viral o algo. no, encontraron un asunto en la silla turca, en la hipófisis, en una cosa ahí que era lo que decían los médicos de hace 100 años, era el punto que aportaba el tema de la y entonces se consideraba que estaban enfermos y por eso había que mandarlos a curarse. ¿Y dónde los mandaban a curarse? A un hospital mental, ¿no? No, Psiquiátrico. no, a un prostíbulo. Para que adquirieran el deseo, el gusto, el placer por la mujer. Entonces, en la discusión con este personaje, le dice yo, ¿qué? Porque no, es que cómo es posible que sea. Digo, oye, entonces, ¿qué prefieres? ¿La prostitución? Porque decía que era una cosa negativa para la sociedad. ¿Qué es más negativo? ¿La homosexualidad? En el caso en el que consideres que sea negativo, yo no lo considero así, pero bueno, es el escándalo finalmente que provoca las dos cosas, ¿no? Claro. El abuso del otro, o no es así. Así es. El desprecio del otro. A una prostituta. El uso del otro como objeto. Exactamente, la han llevado a ese escenario, a ese terreno, en función de su carencia económica, de su debilidad mental, de su condición de ser mujer. De lo único ¿Correcto? que tiene suyo y que puede vender, que es su cuerpo. Exactamente. ¿No? Exactamente. Qué cosa, ¿no? Sí. Perdón por la interrupción. No, sí, pero me acordé. finalmente viene al caso en el considerar al otro como objeto y no como sujeto. Y no como sí, es ser decir, humano, como una ¿no? persona que tiene ideas, que Sí, tiene sí. emociones, que tiene sentimientos, y en eso todos somos iguales. Es Y decir, que tiene hay alma, similitudes, para los que que son tiene alma y creyentes. que tiene espíritu, Sí. ¿no? Y que lo único que lo hace diferente es una preferencia sexual, y no por eso va a marcar su vida intelectual, su vida cultural. Inclusive hay grandes aportaciones al mundo científico, al mundo académico, al mundo artístico de personas El tema del arte, el homosexuales, tema de la ¿no? moda, el tema de la gastronomía, Sí. el tema De la ciencia. de las ONGs en función del derecho de los demás, Sí. de ver por las personas que no tienen. Y de la política también. Y de la política. Hay todo un movimiento muy amplio de esto. Sí. Muy, muy amplio. Y no es algo nuevo. Recordemos que en la Grecia clásica era normal la homosexualidad, la práctica de la homosexualidad. La mayoría de los grandes señores en la Grecia clásica tenían un Tenían amante su hombre, efebo, ¿no? aparte un efebo, un jovencito, aparte de tener a una esposa, ¿no? Es decir, formar una familia y tener a un efebo que era además su aprendiz, ¿no? Y eso lo podemos leer con Platón o con Sócrates, Bueno, ¿no? el amor platónico. El amor platónico, ese tipo de cosas. Entonces, y en la Grecia no se veía como algo, como una desviación o como una perversión. Era una práctica, digamos, que permitía Sí, se ha convertido en una perversión. sí, por Bueno, tienes el por caso la de los- prohibición. Tienes el caso de los pederastas, ¿no? Sí, Como precisamente un ejemplo la clarísimo. prohibición, eso es lo que crea la perversión. Vivimos en una sociedad que prohíbe antes de enseñar lo natural, ¿no? Esa prohibición, a partir de la prohibición viene o la perversión o el odio. O
O sea, hay como esa desviación. Una prohibición que además normalmente no sabemos el fundamento de por qué se prohíbe, ¿sí? Debe de haber algunas razones para esa prohibición, pero muchas veces lo ignoramos. En el caso de la religión, ¿por qué la religión prohíbe esta práctica? Hay que saberlo, conocerlo para decidir. ¿Hay alguna religión que lo acepte públicamente? Por lo menos en las religiones asiáticas, el hinduismo, si bien no lo acepta, no lo prohíbe, ¿no? Entonces de repente se vuelve como una práctica, digamos, cercana a lo normal, no tan normal, pero no está visto como una perversión tan desagradable, ¿no? Como en nuestra sociedad occidental. O sea, entre la comunidad poblana en una época el criterio era lo antinatural. Ajá. ¿No? Que iba contra natura, estas prácticas. ¿Y es contra natura? Yo no creo que tampoco creo que sea pro natura, porque finalmente es una decisión. Pro natura sería para la preservación de la especie. Lo natural es la preservación de la especie, es decir, la práctica sexual para la preservación de la especie, como en el resto de los animales, no solo por placer y no solo para la construcción de algo, en este caso una familia y toda una cultura. Pero nosotros, los seres humanos, que hemos desarrollado una subjetividad, hemos desarrollado cultura con ello, y también entonces tomamos una decisión. Entonces ya no es pro natura o contra natura, sino además es procultura, ¿no? O contracultura, de acuerdo a los que algunos lo vean así, ¿no? Pero eso ya es un constructo humano. Es un tema que divide mucho. Sí. Mira, los fundamentos del feminismo también tienen esa raíz en la cuestión de la parte cultural, de que finalmente el género es una construcción cultural más allá del sexo. O sea, sexo nada más hay dos, hombre y mujer, varón y hembra, ¿no? O macho y hembra. Eso en todos los animales mamíferos, por lo menos hay esos dos, ¿no? Pero el género femenino y masculino, y el género, digamos, si hablamos de un tercer género, sería el homosexualismo o el homosexual como género, o lo que le llamaban los griegos lo andrógino, es un constructo cultural, por lo tanto es una decisión. No estoy hablando de decisiones personales o de decisiones conscientes, ¿sí? Pero que no necesariamente tienen un fundamento 100% biológico. De ahí que por eso no puede ser una enfermedad. Sí, una decisión, ¿no? Una decisión por tendencia cultural, es decir, de repente se pone de moda, ¿no? O como ves que ahorita la lucha de géneros no permite una convivencia sana entre los dos géneros, tal vez sea una decisión de que estoy buscando el amor, si no lo encuentro en el otro sexo, lo encuentro en el mío, ¿no? Esa puede ser otra razón, ¿no? Pero eso es por condiciones de la sociedad, del tiempo, de la cultura, pero no necesariamente es una decisión consciente, ¿no? Parece que de repente alguien con tendencias homosexuales te dice: es que yo nací así, yo soy así, no puedo evitarlo. Sí, hay gente, ¿no?, que te dice: es que yo desde niño sabía, ¿sí?, que lo era. Y no lo decía porque mis papás me daban miedo, ¿no? Pero, aunque mi mamá siempre lo supo, ¿no? Sí, y ese, ¿no?, tipo de cosas. O el tío fulano que nunca se aparecía en la casa, pues es que lo corrieron porque era homosexual. Ajá. Y finalmente te digo, es una decisión no necesariamente consciente, pero libre, ¿no? Ahora, sí hay que darse cuenta que en esto también, de ahí pasar a la manifestación pública, el escándalo de los travestis, o de los transexuales, sí hay una ese ya es otro tema. Ya de otro tipo. Sí, porque ese ya es un tema de provocación y también de ver la diferencia en el otro, porque muchas de estas personas también discriminan en este caso al heterosexual, ¿no? Sí, claro. También hay un tema de discriminación. Finalmente están reproduciendo aquello de lo que están luchando, en contra de lo que están luchando, ¿no? Si están luchando en contra de la discriminación hacia la homosexualidad, de repente también ellos discriminan al heterosexual, ¿no? Ahora, en este caso, el atentado fue directamente contra la comunidad lésbico-gay, ¿no? La comunidad, pero como un ejemplo, como una muestra de decirle al mundo
que con ellos eso no va a pasar. Claro. Ujú. Y esto genera una polémica en los Estados Unidos en un año donde están decidiendo si Trump o Hillary. Y que además Fíjate nada más en eso, el discurso de Trump va claro, mucho pero para por allá, supuesto, para el odio hacia el supuesto, diferente, ¿no? Por supuesto. ¿No? Y Hillary al revés. Sí. Entonces, por ahí Hillary puede tomarlo. Vean impulsora lo de que pasa temas estos discursos de relacionados odio, con ¿no? el aborto, en fin, Ajá. o sea, pues otro asunto totalmente diferente, es otra ideología. Y finalmente tenemos que dar el paso a una sociedad madura, más que moderna o posmoderna, una sociedad madura, en donde la madurez consiste en comprender al otro como semejante y diferente a la vez de uno, ¿no? Semejante porque también es Sería un ser muy humano. interesante saber el impacto que generó esto en la comunidad universitaria. Eso sí, sería bueno. Es muy reciente. La comunidad universitaria normalmente, sobre todo la parte académica, es como muy lenta, ¿no? No, pero los estudiantes. Pero en los estudiantes hay que ver las reacciones, más que ver Porque que... entre los estudiantes, ya en las nuevas generaciones, el tema de ser o no ser gay no tiene absolutamente nada de hecho, de peso sobre tu relación con él. Ajá, ya es más Nada, es algo más que común se ve la convivencia, normal, se ve normal. ¿no? Entre personas con distintas sexualidades, heterosexual, homosexual, inclusive bisexual, ¿no? Entonces es como más común la convivencia, y no se ve como un signo, como algo que sea reprobable, ¿no? Sí, algo por lo cual, Sí. como el que tiene roña, ¿no? Uh-huh. No te acerques, ¿no? Y finalmente aquí en México y en Puebla, el discurso de odio y el discurso de reprobar estas prácticas está más en una generación que no es la generación por joven, ¿no? supuesto. Pero que todavía tiene la toma de decisión social. Los jueces, quienes están en el poder judicial, quienes están en el poder económico, quienes detentan la cultura conservadora poblana, que son los que están poniendo en la mesa de discusión el no aprobar este tipo de matrimonios, Sí, ¿no? cierto, y que de alguna manera dirían, vean lo que sucede, o sea, van a tomar a Orlando como un ejemplo, ¿no? Y de cuídense porque esto puede pasar acá, ¿no? Porque finalmente quien ejecutó a estas personas es alguien con una idea de extremista religión, de extrema religión, ¿no? Así es. ¿No? Y también sí, no lo puedes ver como un enfermo, no lo puedes ver como una persona No. desequilibrada, no. Alguien con es una persona que piensa diferente que tú, Uh-huh. que cree en una religión diferente a la tuya. Puede ser que los fundamentalistas Uh-huh. católicos y en ese sentido se parecen a los fundamentalistas ortodoxos, ¿sí? pero hay un respeto a la vida siempre Uh-huh. como elemento clave, ¿no? En el caso de la yihad o del Uh-huh. ISIS o de Daesh o del Estado Islámico, como quieras llamar a los diferentes nombres que se van adoptando según la zona, es una guerra contra el Occidente. Uh-huh. Y uno de los enemigos más importantes es Estados Unidos. Por eso lo de las Torres Gemelas, ¿no? Claro, sí. Uno de los enemigos importantes es Estados Unidos, el otro es Inglaterra, Uh-huh. Francia, España y Roma, ¿no? Los países que están en la punta de la modernidad. No, los países que participaron en el reparto, que se cumplen ahora 100 años del Tratado de Sykes-Picot, de la distribución de la nueva geopolítica en Europa, hace 100 años. Sí, que o son sea, los que decidieron el Imperio Otomano desapareció, entonces ahora vamos a dividirnos así. Entonces les quitaron esa presencia, de ahí viene todo el desarrollo. Es ese pensamiento moderno, es decir, el generado por la Revolución Francesa, mientras que Sí, los musulmanes son premodernos. Pero ISIS, Daesh y todo eso, o sea, el fundamento de ellos es recuperar los territorios que eran de ellos. Finalmente, porque antes de Sykes-Picot. Es esta lucha Ese entre el mundo moderno y el mundo premoderno, ¿no? Entre el mundo del musulmán, del Imperio Otomano, que es el musulmán, y que es el premoderno, y ¿no? el posterior. Pensamientos diferentes, cosmovisiones diferentes, totalmente. ¿no? No son desequilibrados. No se concilian, ¿no? Son de otro. Y los fundamentalistas cristianos, católicos, pueden llegar a ese extremo. Lo llegaron en ¿no? la época de las cruzadas. ¿Sí? Y hoy pueden llegar al extremo también de buscar, si bien no hacer una matanza como la de Orlando, sí buscar exterminar de alguna manera a las personas con diferencias sexuales, ¿no? Ya sea aislándolos de la sociedad. El primero en el siglo pasado que comenzó con la desaparición
de las personas que eran calificadas como gays fue Hitler. Ujú. No, y otra vez te recuerdo lo que pasó aquí en Puebla con Agnes, ¿no? Entonces, estamos hablando de que no estamos tan lejanos a eso, No, para ¿no? nada. ¿No? Muy bien. Está ocurriendo en nuestra sociedad. Pues se nos fue hoy largo Hoy el nos fuimos comentario, mucho. 25 minutos, pero bueno, pues, un día al año. No hace Pues sí. daño. Es un No, tema muchas gracias. largo. Bueno. Es un tema muy, muy bueno y muy fuerte y que siempre será polémico y siempre Claro, dará mucho que sí. hacer. Muchas gracias. Bueno. Los periodistas.